Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una breve reflexión, ahora sí que relacionada con las fechas de fin de año, las fiestas decembrinas, y vamos a retomar la saga de Éxodo en enero. Ojalá que nos acompañen en esta miniserie relacionada con el nacimiento de Jesús. No es el tema de esta noche, pero bueno, un breve paréntesis es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Sabemos perfectamente que por referencias, registros históricos y datos, pistas que se nos dan en los evangelios, él tuvo que haber nacido un julio o un septiembre probablemente, y de hecho no nació en el año cero, bueno, en el punto cero, ¿no? En el año cero, que hoy define nuestro calendario antes de Cristo, después de Cristo. De hecho, él tuvo que haber nacido en el año 5 antes de Cristo, válgase la expresión, o el año, o principios, finales del año 5 o principios del año 4 antes de Cristo. Más o menos eso es lo que coincide con los datos que se nos narran en el Evangelio. Nos vamos a basar para la reflexión del día de hoy en capítulo 2 de Lucas, y de hecho ahí tenemos referencias históricas que confirman esto. ¿Por qué 25 de diciembre? Ya para acabar con la cápsula informativa. Bueno, esto tiene que ver que en el año 354 después de Cristo, el Papa de la Iglesia Católica Romana, Liberio, emite un decreto donde oficialmente designa el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué esta fecha? Bueno, es cercana a una fecha importante para la antigüedad, que era el solsticio de invierno. El 21 de diciembre, oficialmente, no oficialmente, por el movimiento de la Tierra, la posición de la Tierra, pasamos del otoño al invierno, hay un cambio de estación, y era una fecha particularmente importante para las religiones paganas de la antigua Roma, ¿no? Sabemos, tal vez sabes que en la antigüedad muchos de los temas religiosos estaban asociados a los movimientos de los astros, y para varias de las religiones que había en el Imperio Romano paganas, se asociaba esta fecha con eventos religiosos importantes, ¿no? Por los cambios, por la fertilidad, por la cosecha y otros temas. Entonces, la Iglesia Católica pues aprovecha la popularidad asociada a eventos religiosos de esta fecha para establecer el decreto que se celebrara en estas fechas a Jesús, ¿no? Pero bueno, sabemos que no es así. Pero bueno, el tema es que se asocia estas fechas con Jesús, se celebra el nacimiento, bueno, se celebra entre comillas, ¿no? Porque yo creo que en la Navidad, en estas fiestas del 25 de diciembre, el menos celebrado es Jesucristo, ¿no? Ya es otro tema lo que domina estas fiestas de fin de año, esta celebración de fin de año. Pero vale la pena retomar el tema del nacimiento de Jesús y reflexionar al respecto. Hoy me voy a centrar en otra reflexión en particular basado en el testimonio de Lucas. Lucas no conoció a Jesús, pero sí entrevistó a muchas personas que conocieron a Jesús, discípulos, a María, probablemente no se nos dice, pero tuvo que haber entrevistado a María, porque él nos narra eventos muy íntimos, ¿no? Del nacimiento de Cristo. Y no solo eso, sino cómo se sintió María o qué reflexionaba María al respecto. Entonces seguramente que él platicó con ella y registra el testimonio de ella sobre el nacimiento de Cristo. Incluso antes, ¿no? En el capítulo 1 de Lucas vemos el evento de cómo Dios le anuncia a María por medio de un ángel que iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, y quién iba a ser esta persona, quién iba a quedar embarazada, ¿no? Entonces, si vamos nosotros al capítulo 2, ahí vemos que ya se nos narra el nacimiento de Jesús, y vemos en los primeros versículos del 2 al 7, se nos narran eventos históricos que marcan el nacimiento de Cristo, ¿no? Se nos dice que el emperador, dice Lucas, el emperador en esos días era Augusto. Sabemos históricamente en qué años gobernó Augusto el Imperio Romano. Se nos dice que el gobernador de Siria, de la provincia de Siria, era Cirenio, un tal Cirenio, también hay registro histórico de esto, obviamente. Y se dice que en estos días el emperador romano hizo un censo, decretó un censo poblacional, que sabemos que los hacía cada 14 años, ¿sí? Y por alguna razón José, el padre adoptivo de Jesús, esposo de María, se tenía que mover de donde ellos eran, de Nazaret, Galilea, al norte de Israel, al sur, por donde está Jerusalén, a Judea, particularmente a Belén, la ciudad del rey David, donde nació el rey David, porque él era descendiente del rey David. También María, de hecho, era descendiente del rey David. Y pues tenían que regresar ahí aparentemente para registrarse, ¿no? Por esa razón. María era su prometida. Ojo que algunas traducciones dicen había desposado a María. No, no se habían casado, era su prometida. La palabra en griego que se usa es
de promesa, de una promesa. En ese tiempo, este tema de la prometida, los comprometidos era mucho más fuerte que en nuestros tiempos, ¿no? Es decir, el compromiso, ahora sí que el anillo de compromiso, no sé cómo se manejaba la promesa de compromiso, era prácticamente ya con muy difícil de que se deshiciera, perdón. Pero vemos que que José, perdón, en el capítulo 1, él quería, cuando se entera que María no estaba casado con ella y que ella está embarazada, pues obviamente que la quiere dejar, ¿no? Pues, quién sabe quién es el papá del chamaco. Se le tiene que aparecer un ángel enviado a Dios para decirle, no, esto es algo especial, es algo muy especial, y adopta y cría a este niño, ¿no? Es obra de Dios directamente. Pero bueno, era su prometida, todavía no se han casado, ya iba embarazada. Y cuando llegan, viajan al sur, a Belén de Judea, nace el bebé. Y pues sabemos la historia, ¿no? María da luz al niño, no había posada para ellos, no los recibió en ningún lugar. Y nace en un establo, en un pesebre, ¿no? Conocen la historia. Bueno, ¿cuál es la reflexión de la que me gustaría que retomáramos sobre este asunto? Estamos tan acostumbrados a la historia, todos conocemos esta historia, ¿no? Hemos visto las películas, las fotos, hasta las caricaturas sobre el nacimiento de Jesús en el establo, los animalitos, ya saben, ¿no? María y José con sus lunitas, o cómo se llama aquí, el halo de luz de santitos, ¿no? Todo precioso, todo feliz. La realidad es que esto es escandaloso y ojalá pueda transmitirles lo importante de la reflexión, ¿no? Lo que leemos realmente es una aberración. Es algo que no cuadra con la... Hay una enorme diferencia, una enorme discrepancia entre quién es este niño y las circunstancias que describen su nacimiento. Bueno, ¿quién es el bebé? Para empezar, sabemos quién es el bebé, ¿no? En los versículos del 8 al 20 de Lucas se nos dice que se le aparecen ángeles, una legión de ángeles, una multitud de ángeles a un grupo de pastores y dicen, gloria a Dios en las alturas y paz en los hombres en la tierra y buena voluntad a los hombres, anunciando en una especie de éxtasis el nacimiento de esta persona, de este personaje, de Dios mismo hecho hombre. Es decir, se nos deja clarísimo en los evangelios que quien está ni siquiera era una cuna, no era un pesebre como le llaman, es Dios hecho hombre, es el Salvador prometido de la humanidad, es el Cristo, el Mesías prometido para el pueblo hebreo y para todos los pueblos, que venía a resolver el problema del ser humano y a instalar el reino de Dios en la tierra. Es la persona más importante que ha pisado sobre la tierra, ¿no? ¿Y en qué condiciones está naciendo este niño, no? Esto es lo escandaloso de la situación. Nuevamente, tal vez no reflexionamos en esto por cómo estamos tan acostumbrados a la escena de la imagen navideña del nacimiento de Jesús, ¿no? Era un establo, es decir, no es así bonito como se nos pinta en las imágenes, las caricaturas, las postales navideñas. Es un establo lleno de excremento de animales que huele mal, sucio el lugar. ¿En donde colocan al bebé? Lo colocan en un comedero de animales, es decir, seguramente ahí había saliva, suciedad, porquería, restos de comida de las vacas, ¿no? De los toros, de los caballos, de los burros, qué sé yo. ¿En qué se nos dice que estaba envuelto el bebé? En jirones probablemente era la ropa interior de María sucia, con sangre. En eso está envuelto el bebé. Y volvemos a la escena, la discrepancia. Pues esperarías que este bebé naciera en un palacio, ¿no? Es decir, es el Dios de las alturas, el creador del universo, hecho hombre, la persona más importante del universo, que excede, que trasciende al universo. ¿Y en qué condiciones están haciendo? ¿En qué condiciones? Pues para empezar, sanitarias, ¿no? No cuadra con el personaje. No solo eso, el hecho de que María estuviera embarazada siendo prometida de José era escandaloso. Es decir, pues hoy en día ya no escandaliza a nadie un embarazo fuera de matrimonio, ¿no? Pero en esos tiempos era escandaloso. Es decir, era inaceptable totalmente que una mujer quedara embarazada fuera de matrimonio. Es decir, era algo que ya la estigmatizaba de por vida a ella y al hijo. Y así sucedió con Jesús. Es decir, esa estigma de bastardo nunca se le quitó a Jesús, se lo acompañó desde que nació hasta su muerte, ¿no?
Vemos en los evangelios, en varios registros, como cuando los detractores de Jesús discutían con él, argumentaban con él, como no le podían ganar la discusión, lo insultaban, y uno de los insultos de los primeritos que salían a la luz era: tú eres Jesús, ¿quién es tu padre? Ni siquiera sabemos quién es tu padre, tú eres un hijo de fornicación, de adulterio, ¿no? Naciste manchado. Eres Jesús hijo de María. Era un insulto que le dijeran Jesús hijo de María, porque cuando te referías a una persona eras hijo del padre, el que le llevaba el nombre de la familia, ¿no? Recordemos que en unas sociedades pues patriarcales. Y en Juan 8 vemos, de hecho, un pasaje particularmente donde fastidian tanto, 3 veces insultan a Jesús con lo mismo, ¿no? Con el tema de esa mancha de bastardo que nunca se le quitó. Entonces, no solamente las circunstancias del nacimiento en el tema en dónde nace, ¿no? Y las circunstancias sanitarias, el tema del escándalo, la ilegitimidad, es decir, el gobernante legítimo del universo, dueño y creador del universo, nace manchado en la ilegitimidad y en el escándalo y en la burla, el escarnio de la gente. Y el otro tema, ¿no? En los versículos del 8 al 20, ¿quiénes son los testigos de su nacimiento? Esperarías que los ángeles pues invitaran a altos dignatarios, no sé, qué sé yo, embajadores, ¿no? Que llegaran a recibir al Mesías, al Rey Supremo de la humanidad. Son pastores. Y no es por ser, por demeritar el tema, pero sabemos históricamente que en la sociedad judía los pastores eran considerados lo peor de lo peor, es decir, la escoria de la sociedad. Bueno, con decirles que sabemos que los pastores ni siquiera podían declarar en una corte como testigos porque eran considerados tan mentirosos, tan ladrones, tan de lo peor, que ni siquiera era válida su palabra en una corte judicial, ¿no? Una corte legal. Y a estos es a quienes el Dios creador del universo llama como testigos del nacimiento de su Hijo. Entonces no sé si espero transmitirlo adecuadamente. Es escandaloso, es aberrante. Es decir, ¿cómo podemos hablar sobre... para empezar, ¿qué pensarías del Padre, no? ¿Qué imagen nos pinta esto de Dios? Si no entendemos bien lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, ¿qué imagen nos pinta esto de Dios? Pues como un Dios sádico. Es decir, ¿qué clase de Dios? Imagínate, ¿no? Imagínate, no sé, el hombre más rico del mundo o el hombre más rico de México que agarra y arregla que embaracen a un adolescente humilde, ¿no? Y él mismo arregla que no la reciban en ningún, ya no hablamos de un hospital de lujo, ¿no? En ningún hospital que la reciban y que dé a luz al bebé en un taller mecánico de aquí de la ciudad, ¿no? Todo sucio y que pongan al bebé en no lo sé, unos recipientes donde ponen el aceite y que ahí nazca el bebé. Es decir, causaría indignación, ¿no? El actuar de esta persona que tiene todos los recursos posibles para garantizar las condiciones adecuadas para que nazca el bebé. ¿Y qué imagen nos pinta entonces esto de Dios? Ahora sí que como Condorito exige una explicación, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? No solo eso, también se nos dice en la Biblia que Jesús estuvo de acuerdo con esto, porque se nos dice en la Escritura que Él se humilló a sí mismo. No es que lo humillaron, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como los peores criminales. Entonces Jesús estuvo de acuerdo, Dios el Hijo estuvo de acuerdo con Dios el Padre, en que esta iba a ser su entrada triunfal a la historia humana, a la experiencia humana, ¿no? Para venir a cumplir con su misión. Y de esta manera iba a comenzar, ¿no? No es como que el Padre, Dios el Padre le dijo, como que Jesús dijo, oye, no, papá, no manches, ¿no? ¿Cómo es que, dónde quieres que yo nazca? ¿Cómo quieres que viva en esas condiciones? Y el Padre le dijo, no, 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 tú obedeces, ¿no? No para nada, fue una concordancia entre Dios el Padre y Dios el Hijo, que esta era la manera en cómo Él llegaría y el resto de la trayectoria de Jesús, porque si nos vamos al resto de la trayectoria de Jesús, este es el punto más alto que tiene, ¿no? Viene escalón hacia abajo en humillación tras humillación, y esa es la cadena de acontecimientos que vemos desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos por qué? ¿Por qué el sadismo? ¿Por qué pareciera ser la exageración de la escena, ¿no? De que en las peores condiciones posibles tenía que venir la persona más elevada, más digna,
y más digna de reconocimiento y de alabanza y de adoración del universo, ¿no? ¿Cómo explicamos la discrepancia entre estas dos escenas? No lo vamos a ver el día de hoy, se los voy a dejar ahí de, este, de tarea y de reflexión y vamos a continuar después con el tema de por qué no, cómo explicamos esto, cómo lo justificamos. Lo vamos a dejar entonces ahí y seguimos con otro breve estudio para terminar esta reflexión de qué está sucediendo, ¿no? Y para que repensemos también un poquito la escena esta típica postal navideña que tenemos en la cabeza y entendamos lo que Dios nos quiere transmitir con esto, porque esto tiene un tema detrás, tiene toda la intención Dios de que sucediera de esta manera y tiene una razón por qué Él decidió que se hiciera de esta manera. Vamos a continuar entonces después para concluir la reflexión. Que Dios los bendiga, nos vemos pronto.